Hola de nuevo y bienvenidos a Taller y Programación de Base de Datos. Vamos a continuar con el sistema que estamos desarrollando. Ya tenemos implementado el formulario para crear un nuevo cliente y también el listado de clientes. Este listado de clientes pues nos muestra los datos que tenemos ahorita en la tabla clientes, que es el RFC, el nombre y la ciudad, pero teníamos una vista que nos mostraba también la cantidad de cuentas que tiene cada uno de los clientes. Entonces sería conveniente a lo mejor agregar ese campo aquí en el listado, ¿sí? Y para ello, pues si vemos en el SQL, ya teníamos una vista y si no la tenemos creada, pues la creamos, ¿no? Una vista que se llama cliente cuentas, que esta vista lo que hace es obtener los datos del cliente, el RFC, el nombre, la ciudad, pero adicionalmente con una función de agregación count contamos el número de cuentas de la tabla cuenta y le llamamos cuentas a este campo. Entonces tenemos que hace acceso a las dos tablas y luego el join para las dos tablas, que es a través del RFC, y el group by. Al crear esta vista y al ejecutarla, entonces en lugar de mostrarnos nada más los datos del cliente, nos muestra la cantidad de cuentas. Para hacer esto, entonces, en esa tabla, dentro de la aplicación, vamos a agregar en el modelo, aquí en modelo, en la tabla, en la clase cliente, vamos a agregarle el campo cuentas. Entonces agregamos un campo de tipo entero que le llamamos cuentas y tenemos el constructor vacío y el constructor que recibe hasta ciudad. Entonces podemos agregar otro constructor, le damos con el derecho insertar código y seleccionamos el constructor y ahora seleccionamos el constructor que recibe también el campo o el atributo cuentas. Entonces este sería otro constructor adicional y tendríamos que agregar, a lo mejor al final, insertamos el get y el set. Get para cuentas, que es el único que hacía falta, dado que es un atributo nuevo. Insertar código, el setter y ahora cuentas. Y listo, nos agregó el get cuentas y el set cuentas. Entonces en la clase DAO cliente, que ya la tenemos abierta aquí, en los métodos de obtener registros tenemos uno que recibe el RFC. Podríamos cambiar por, en lugar de hacer la consulta a la tabla, que haga la consulta a la vista, cliente cuentas. Y entonces, al crear el registro cliente, el objeto cliente, tenemos que el último campo es ciudad. Si le damos enter, aquí le podríamos agregar coma y usamos el otro constructor. Y en este podemos poner entonces un integer y sería registro.get y el campo se llama cuentas. Lo mismo haríamos en obtener registros que no recibe ningún argumento y obtener registros que recibe ciudad. Entonces en lugar de hacer el select asterisco from cliente, lo haríamos from cliente cuentas y aquí al final le agregamos, aquí le damos enter y después de ciudad, entonces igual lo convertimos a entero y registro o registro.get cuentas se llama el atributo. En este otro también de clientes lo cambiamos por ciudad, donde digo por cliente cuentas y con la condición en el where de ciudad igual a el valor que recibimos en el argumento. Entonces adicionalmente agregamos aquí, al momento de crear el objeto cliente, estamos usando el constructor que recibe solo estos registros, es decir, RFC, nombre y ciudad. Entonces le agregamos coma, enter, integer, registro.get y el campo se llama cuentas. Esto ya lo tenemos en
el DAO cliente, ya lo habíamos ajustado en cliente. Entonces ahora en el listado clientes, en el frame interno, cuando obtenemos los datos, agregamos la columna. Entonces aquí en columnas le agregamos cuentas y al momento de obtener aquí la información para el renglón, para cada uno de los renglones, entonces le agregamos coma clt.get cuentas, que es el get que acabamos de crear en la clase cliente con los get y los set. ¿Sí? Aquí como es un arreglo, ¿qué es lo que nos está marcando? ¿Qué nos faltó? Es que como es un entero, hay que pasarlo a string, pero más bien sería, como estamos haciendo un arreglo de enteros, un arreglo de strings, este es un entero. Entonces lo que podríamos hacer es crear, convertirlo a string, pero a través de, por ejemplo, new string, entonces, no con un typecast, sino con una clase, con un objeto string. Y no hay un constructor que reciba un string o un entero. Entonces esta opción tampoco la acepta así, no lo convierte a entero. La otra sería quitarle no usar el objeto string, sino que un método estático string.value of, y entonces esto lo metemos entre paréntesis, get cuentas, y cerramos el último paréntesis. Ahora sí, de esta forma lo estamos pasando el entero a un string con string.valueOf. Estamos pasando este entero a string, y ahora sí ya tenemos las columnas para agregarlas a los renglones. Y si lo ejecutamos nuevamente, vemos el listado de clientes, ya nos aparece la columna cuentas. Entonces ya tenemos ahora sí los clientes con columna cuentas. ¿Por qué aparecen menos clientes que los que teníamos originalmente con la otra consulta? Si vemos en el SQL, aquí tenemos 2, 4, 6 clientes. Y en el SQL tenemos, si vemos clientes, tenemos 11. La razón es que los que no aparecen en la vista, ¿sí? Al ejecutar la vista, los clientes que no aparecen son los que no tienen, solo aparecen 6, son los que no tienen cuentas. Esa podría ser un pequeño inconveniente de que no tenemos todos los clientes que se muestran en la base de datos, o sea que tenemos registrados en la base de datos. Para solventar esto, podemos hacer un ajuste, un cambio en la vista. Si vamos al SQL, esta vista, como veíamos, solo nos muestra los clientes que aquí tienen una relación entre la tabla cliente y la tabla cuenta. Entonces los que no tienen la relación porque no tienen cuentas no aparecen. Por lo tanto, la vista la podríamos cambiar de la siguiente forma. En lugar de poner aquí el count, o sea, cambiaríamos, ahora en lugar de create le pondríamos alter para modificar la vista, alter view, y en lugar de poner el count, ponemos paréntesis y quitamos el where y el group by y el where y la tabla cuenta. Solo dejamos la tabla cliente. Es decir, sacamos la consulta que nos muestre el RFC nombre y ciudad de la tabla cliente con el alias CL, y dentro de los paréntesis podemos crear una subconsulta select, y aquí ponemos el count. Este count sería no cuenta from la tabla cuenta,
where, lo voy a poner abajo para que alcance, que ya no es mucho, y en el where pondremos el RFC de la tabla cuenta, va a ser igual al RFC de la tabla cliente, entonces cliente cl.rfc. Sin hacer la relación entre las dos tablas, estamos sacando una subconsulta y la subconsulta tiene acceso a los atributos y tablas o a los elementos de la consulta que la contiene. Si la alteramos, o sea, si la modificamos la vista, ejecutamos y ahora ejecutamos la vista, nos aparecen los 11 clientes y los que no tienen cuentas aparecen con 0 y ya nos aparecen los 11 clientes. Entonces, si regresamos al SQL, digo más bien a la aplicación en Java, cerramos y volvemos a invocar para que actualice, ya nos aparecen los 11 clientes y los que tienen 0 y 2 cuentas. Correcto, entonces así lo dejaríamos. Lo que hicimos fue una modificación en la vista nada más, para que la vista lo haga de una forma distinta y sí muestre los clientes que tienen 0 cuentas. Bien, entonces ahora lo que nos hace falta sería los elementos del menú cuentas, listado y nueva cuenta. Para crear, entonces lo cerramos y nos regresamos al NetBeans. Entonces para crear el listado de cuentas, vamos a crear en la vista, en el paquete vista, un nuevo internal frame, internal frame form, y le vamos a llamar listado cuentas para el paquete vista. Este listado cuentas, entonces, ya que lo tenemos seleccionado, marcamos el closable. Acá en default close operation le ponemos hide. En iconifable lo marcamos, maximizable lo marcamos, resizable también, y el título le vamos a poner listado de cuentas. Y listo. Nos aparece aquí listado de cuentas. Lo podemos hacer más grande para arrastrar una tabla. Y listo, acomodamos la tabla. Y en la aplicación hacemos lo mismo en sistema banco. En el código hasta arriba creamos el atributo. El atributo listado. Eso es de los comentarios, ¿no? Listo, listado cuentas. Y a la variable le llamamos listado cuentas. Y listo. Luego en el constructor inicializamos el objeto igual a new y lo agregamos al desktop pane. Desktop pane.add listado cuentas. Listo. Ahora, si nos vamos al modo diseño, en cuentas, listado, seleccionamos, con el botón derecho le damos eventos, action perform, y nos crea el método que se va a ejecutar cuando seleccionemos esa opción del menú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? En listado cuentas, vamos a llamar un método igual que lo hicimos con el listado clientes para obtener los datos. Obtener datos, y ya que obtenemos los datos, entonces
listado cuentas, lo hacemos visible. Set visible true. Listado obtener datos nos lo está marcando porque no existe todavía ese método. Entonces nos tenemos que regresar a la clase listado cuentas, y en listado cuentas en código vamos a crear el método público después del constructor, el método público llamado, que no devuelve nada y se llama obtener datos. Listo. Salvamos y aquí en sistema banco se desaparece el error. Ok. Ahora, ¿qué es lo que haríamos primero? Obtenemos los datos. ¿Sobre qué consulta? Actualmente nuestra clase DAO cuenta, si vemos la clase DAO cuenta, tenemos el método obtener registro para un solo registro y obtener registros para obtener todos los registros de el cliente o de las cuentas. Entonces, en listado cuentas creamos el objeto DAO. Este nos devuelve un list de cuenta. Entonces podemos poner list cuenta cuentas igual al new DAO cuenta punto obtener registros. Obtener registros. Entonces aquí nos hace falta importar las librerías o los paquetes banco.modelo.asterisco y el java.util para utilizar el list. Entonces aquí en el método ya no tenemos ningún error y ya tenemos todos los datos aquí. Para la tabla necesitamos crear entonces el modelo para la tabla con la clase default table model modelo default table model. Le damos clic, como lo está marcando es porque no tenemos acceso al paquete, entonces le damos clic aquí en el alerta, add import, y agregó el import hasta acá arriba, ¿no? El import del default table model. Ya tenemos entonces el modelo. Ahora para el modelo vamos a crear las columnas, pero si recordamos también en el SQL tenemos una vista que se llama cuenta clientes, que podríamos acceder a ella. Esta vista lo que nos muestra serían las cuentas y quién es el cliente de la cuenta. Entonces podría ser importante o podría ser interesante mostrar eso en la tabla, ¿no? Por lo tanto tendríamos que hacer un ajuste en cuenta, en la clase cuenta y en DAO cuenta para que también obtenga estos datos. Por defecto para la cuenta solo tendríamos número de cuenta, tipo, saldo y RFC, pero podríamos mostrar los datos del cliente, el nombre y la ciudad con cuenta cliente. Entonces, número de cuenta, tipo, saldo serían nuestras columnas. Podemos crear el arreglo de columnas y este sería un arreglo de strings que tendríamos que acomodar como número de cuenta, tipo, saldo, RFC, nombre y ciudad. Todos los campos relacionados con los resultados de la vista, ¿no? Número de cuenta, tipo, saldo,
RFC, nombre y ciudad. Luego de obtener las columnas, vamos a agregarlas al modelo. En este caso sería set column identifiers y agregamos las columnas. Luego agregamos los renglones. Si ya tenemos los datos en cuentas, cuenta CTA cuentas, vamos a iterar este list cuentas y en cada iteración obtenemos un objeto cuenta. Entonces ese objeto cuenta lo vamos a agregar los datos a un arreglo de renglón. Y aquí lo mismo, como el número de cuenta es un entero y lo vamos a hacer el arreglo de strings, entonces el string.valueOf le agregamos el cta.getCuenta. Luego el siguiente elemento es get número de cuenta, no cuenta. Luego después de los dos paréntesis, coma, y aquí le podemos dar enter para que no se nos vaya muy a la derecha. El siguiente sería el tipo, este es un string, entonces cta.getTypo, coma, el saldo, dado que es un double, entonces con double punto value of, aquí sería igual string, porque lo vamos a convertir a string value of, y aquí obtenemos el cta.get saldo y listo. Luego el siguiente sería el RFC, entonces cta.getRFC no existe, RFC, dos R's, RFC, ahí está, coma, cta.getNombre, coma, y cta.getCiudad. Pero esto más bien obtendríamos aquí el get cliente punto get rfc, aquí sería get cliente punto get nombre, y aquí después de cta.get cliente, o sea, obtenemos el objeto cliente y del objeto cliente obtenemos la ciudad, el nombre y la ciudad. No existe cta punto aquí, no existen estos, el atributo cliente en la clase cuenta, pero se lo vamos a agregar, es para utilizar la vista. Entonces, después de que obtenemos o que conformamos el arreglo de strings para el renglón, al modelo le agregamos el renglón, add row, y le ponemos renglón. Ya que agregamos todos los renglones, entonces después del for, al jtable1 le ponemos set model, modelo, y listo. Esto ya nos va a mostrar los datos en el frame de listado, en el frame aquí, en la tabla, pero necesitamos modificar la clase cuenta. Entonces en la clase cuenta, la del modelo, en el paquete modelo,
A la clase cuenta le vamos a agregar un cliente. Y no lo vamos a agregar al constructor, le vamos a agregar al final, vamos a irnos al final y le agregamos con el insert code el get y el set. Get de la cuenta y el get, el set, insert code, el setter de cliente. Get cliente y set cliente. Y listo. Lo podríamos también agregar un nuevo constructor. Insert, el constructor que recibe también el, marcamos todos los atributos y recibe el objeto cliente. Entonces recibe también el número de cuenta, el tipo, el saldo, el RFC y un objeto cliente. Entonces, ya que lo conformamos, que agregamos este atributo en la clase cuenta, en el DAO cuenta, ahora en el DAO cuenta, en insertar y actualizar no, en obtener un registro a través del cuenta podríamos obtenerlo por la vista. En lugar de hacer la consulta a la cuenta, lo haríamos a la vista. Y en este caso la vista se llama, esta vista que nos devuelve estos datos se llama cuenta cliente. Entonces copiamos el nombre y creamos, hacemos la consulta sobre la vista. En obtener registros también hacemos la consulta sobre la vista. Y en obtener registros que recibe el RFC, hacemos la consulta sobre la vista. Y entonces, en obtener un registro que recibe el número de cuenta, lo hace sobre la vista y la vista contiene los datos del cliente. El RFC es de cuenta, entonces acá en listado cuenta podríamos dejar el RFC directo, no del cliente, sino de cuenta. Lo dejamos de cuenta y solamente de cliente el nombre y la ciudad. Ya no marca los errores porque ya existe en la clase cuenta, ya existe el objeto cliente. Entonces estamos diciendo aquí get cliente y obtenemos de cliente el nombre porque eso ya existe en la clase cliente. Entonces ahora aquí, antes de agregar, bueno, aquí más bien en el for donde estamos obteniendo la información y creando el objeto cliente, el objeto cuenta podríamos, después de, por eso decía que dejáramos el constructor que estaba, vamos a dejar el mismo, o sea aquí vamos a utilizar el que recibe todos los datos menos el objeto cliente, pero ahora conformamos un objeto de tipo cliente, clt igual a new cliente, y aquí podríamos mandarle la información del RFC. Entonces sería un string registro.get y aquí le ponemos el nombre del campo RFC, coma, le damos enter y el nombre entonces también es un string registro.get y dentro del paréntesis es nombre y después un string registro.get get nada más, perdón, y dentro el nombre del campo ciudad. Y por último, después de haber creado el objeto cliente que se llama CLT, al objeto cuenta que estamos conformando aquí, con este constructor le podemos poner punto set cliente y le mandamos CLT. Entonces esto lo podemos copiar y lo pasamos a obtener registros. Aquí antes de agregar la cuenta al arreglo cuentas, aquí lo ponemos cliente o creamos el objeto cliente con los datos que vienen de la consulta a la vista
y el objeto cliente se lo agregamos a la cuenta y la cuenta la agregamos a cuentas. Lo mismo que en este otro método, obtener registros. Lo pegamos y ya obtenemos todos los datos para el objeto cliente dentro del objeto cuenta. Entonces, dentro del objeto cuenta tenemos al cliente al que pertenece esa cuenta. Entonces, ahora sí lo podemos ejecutar para comprobar que todo esté correctamente, ¿no? Es decir, aquí en los métodos obtener registros y obtener registro, lo que estamos es creando el objeto cuenta que tiene el número de cuenta, el tipo, el saldo y el RFC, pero le estamos agregando un objeto cliente con los datos de ese cliente porque es lo que nos devuelve la vista. Entonces, si ejecutamos, ahora en cuentas, listado cuentas, nos lanzó una excepción. Vamos a ver de qué se trata. Esta excepción lo que dice es que hay un class cast exception para convertir un double, porque dice que lo que está recibiendo es un big decimal de Java Math. Esto es en dado cuenta 55. Entonces en la 55, este es el double, el saldo. O sea, el saldo dice que nosotros el saldo lo tenemos como money en la base de datos, pero aquí en Java dice que no es un double, que es un big decimal de Java Math. Entonces vamos a copiarlo y aquí en lugar de decir que lo convierta a double, lo convertimos a Java Math Big Decimal, pero el constructor de la clase cuenta lo que recibe es un double, no un Big Decimal. Lo que podemos hacer es aquí ahora lo encerramos todo entre paréntesis y este es el objeto Big Decimal punto y le ponemos el double value para que lo convierta el Big Decimal a double y es lo que recibe el constructor de la clase cuenta, un double, ya lo convertimos a double. Esto tendríamos que copiarlo y pegarlo también en el otro método aquí, en lugar de en el de arriba, que es el de obtener un solo registro. Ahí lo pegamos y en el de abajo obtener registros y obtener registros que recibe el RFC, este double del saldo lo cambiamos por Big Decimal y listo. Ahora sí vamos a probar nuevamente, lo ejecutamos y aquí en cuentas listado, ahora sí, ahí está el listado de clientes. Podríamos hacerlo más grande para hacer más larga la tabla. Tenemos el número de cuenta, las 11 cuentas, los tipos de cuentas, sus saldos actuales, el RFC del cliente al que pertenece esta cuenta, su nombre y su ciudad. Ya tenemos ahora sí todos los datos. Podríamos entonces, como decía, en listado cuentas, en modo diseño, hacerlo más largo y arrastramos la tabla. Lo ejecutamos nuevamente. Y en listado cuentas, ya hasta se salió, pero acomodo mejor los datos. Se salió y lo que podríamos hacer es que el sistema banco, en diseño, también lo hacemos más grande, tanto a la derecha como un poco hacia abajo, ¿no? Y el listado cuentas
lo ajustamos, reducimos un poco, ejecutamos y aquí quedó más grande la ventana y ya nos muestra más datos, ¿no? Podríamos, pues, como lo hicimos resizable, no, tendremos que hacer la tabla más grande, pero pues ya tenemos aquí los datos que necesitábamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer todos estos ajustes para continuar ahora con la opción de crear una cuenta e invocar al procedimiento almacenado que recibe todos los datos del cliente más el saldo inicial con el que va a abrir la cuenta. Eso lo hacemos en el siguiente video.